Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Colombia de Bolívar, nos encontraremos todos como hermanos. Por la verdad y la justicia, que en medio de las negociaciones de paz claman las víctimas del terrorismo en Colombia. Reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación. El 26 de noviembre de 2011, el continente americano se estremeció tras el cruel fusilamiento de 4 uniformados que permanecieron por más de una década secuestrados por la organización criminal de las FARC. Una manera para lograr la paz sí es pedir perdón. Murieron allí y se los comió la selva vivos y era lo que exigíamos, libertad. Los colombianos estamos cansados de esta guerra que vivimos a diariamente, de esta guerra tan absurda. Hoy, 2 años después, este vil crimen de lesa humanidad parece olvidado y en medio del acuerdo que busca el presidente Juan Manuel Santos con los victimarios, amenaza con quedar en la impunidad total. Nuestro mayor reto es que no haya más víctimas en Colombia y para eso necesitamos terminar el conflicto. Yo no creo que haya una paz, de verdad que no creo, pero Dios sabrá, es el único que sabe. En el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Con las voces de sus madres, esposas e hijos, hoy presentamos un sentido, humano y conmovedor reportaje en memoria de los secuestrados asesinados hace 2 años. Elkin Hernández Rivas, Edgar Yesid Duarte, Álvaro Moreno y el militar José Livio Martínez. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la conmemoración en Colombia del 2º aniversario del asesinato en cautiverio de los policías Edgar Yesid Duarte, Elkin Hernández Rivas, Álvaro Moreno y el militar Livio José Martínez. El punto clave de esta noticia, los 4 uniformados fueron vilmente masacrados el 26 de noviembre de 2011 luego de permanecer por más de 12 años secuestrados en poder del grupo terrorista de las FARC. Pese a que el día de su muerte fueron elevados a la categoría de héroes, hoy su historia y la tragedia que tuvieron que enfrentar para muchos parece completamente olvidada. Se llevaron a mi hermano, a mi amigo, a mi confidente, a mi conciencia. No tuvimos esa suerte, no contamos con esa suerte de verlos después de casi 14 años de estar secuestrados. Y el 2011, como te digo, marcó la historia para nosotros y marcó también la historia del país porque realmente era algo que nosotros no lo esperábamos. Señores de las FARC, ustedes ayer 26 de noviembre me rompieron las alas, me rompieron el sueño, el anhelo de conocer a mi padre personalmente, de darnos ese abrazo tan anhelado que por 13 años, 11 meses y 5 días yo lo había esperado con mucha devoción. Mamita, no te preocupes, que desde allá mandaré angelitos para que te cuiden y te protegen, y así ha sido, porque para mí es mi ángel.
El punto clave de la noticia, la ausencia de justicia. 2 años después de que los 3 policías y el militar fueron fusilados en total estado de indefensión, este crimen de lesa humanidad aún permanece en la impunidad total. Sus autores intelectuales hoy negocian con el presidente Juan Manuel Santos un modelo de paz. En el marco de estas negociaciones, las FARC en repetidas ocasiones han manifestado que tras su eventual desmovilización no contempla responder ante la justicia con penas privativas de la libertad por ninguno de los delitos que han cometido. El regalo de las curules no lo queremos si es con el precio de que, mientras algunos de los nuestros van al Congreso, a otros se les destine a ocupar sitios tras las rejas o condenados a la extradición. Reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y de la reconciliación. También ha habido crudeza y dolor provocadas desde nuestras filas. Muy bien, en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar a las familias de las víctimas de 3 de los 4 policías que fueron fusilados, fueron asesinados, estando secuestrados hace 2 años. Hoy estamos visibilizando su tragedia, visibilizando esta historia humanitaria a propósito pues de los diálogos que adelanta hoy el presidente Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, con los victimarios de estos policías y militares, el grupo terrorista de las FARC. Saludo en la ciudad de Pasto, en Nariño, a Johan Steven Martínez, es el hijo del sargento del ejército Livio José Martínez, una de las víctimas mortales de esta masacre que fue cometida por las FARC hace 2 años. Johan Steven, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todo su equipo de trabajo. También muy buenas noches para todos los televidentes. En nuestros estudios saludo a Viviana Duarte, ella es hija del general de la policía Gallesi Duarte, también secuestrado y asesinado por el grupo terrorista de las FARC hace 2 años. Viviana, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y Magdalena Rivas nos acompaña de la ciudad de Bogotá, ella es la mamá de Elkin Hernández Rivas, quien también fue otra de las víctimas mortales. Elkin estuvo secuestrado durante 13 años, 1 mes y 12 días. Luego de ello, pues, doña Magdalena no pudo darle ese abrazo de la libertad a Elkin y durante estos años también pues, ha vivido pues, una tragedia bastante fuerte. Doña Magdalena, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Gracias, Jefferson. Muy buenas noches a usted, al equipo de trabajo, a todos los teleaudiencias que nos están viendo y escuchando. Agradezco su invitación, Jefferson. No, doña Magdalena, para nosotros es pues, un gusto tenerla como siempre, abrir la voz, abrir nuestros micrófonos para las víctimas del terrorismo en Colombia. Una de ellas usted, doña Magdalena, y quiero comenzar este especial periodístico, este reportaje que estamos realizando, pues con lo que ha subido su vida en estos 2 años. Usted estuvo esperando a Elkin durante más de 13 años. Luego de ello, para que nuestros televidentes entiendan la historia, la conozcan, usted recibió esa fatal noticia en la que pues, le informaron que su hijo había sido asesinado en cautiverio. Estos últimos 2 años, ¿cómo han sido en su vida luego de haber pasado 13 años esperando la libertad de un hijo que nunca regresó y que pues, finalmente nunca pudo usted recibir en la libertad? Bueno, no solamente para mí, sino para mi esposo, mis hijas, mis nietos, ha sido 2 años de gran incertidumbre, de mucho dolor, de mucha tristeza, porque ese abrazo que queríamos dársele a nuestro hijo quedó en el aire, como se dice. No lo pudimos volver a ver después de tantos años de secuestro. Me duele porque lo que cometieron, no solamente con mi hijo, sino con estos 3 personas más, fue una canallada que cometieron con ellos. Después de tantos años de secuestro, nunca pensamos que fuera a pasar esto. Pero bueno, Dios lo quiso así. Pero me duele y me entristece que ya después de 2 años, como usted mismo lo dice, Jefferson, ha quedado en olvido. Según ellos, la policía, el ejército dicen que son unos héroes, pero no sé de qué forma, porque lamentablemente la institución se ha olvidado de nuestros hijos y también de nosotros, sus familias. Señora Magdalena, usted pues habla de ese olvido, de aquellos héroes. Hace 2 años, en ese momento, la atención se centraba en ustedes, en las familias de esos 3 policías y de ese militar que habían sido fusilados
luego de más de una década de secuestro por parte de las FARC. ¿En qué ha cambiado esa situación a hoy? ¿Existe esa misma tensión? ¿Ustedes recibieron finalmente toda esa atención del Estado que en su momento les prometieron por haber sido víctimas directamente de un accionar, de este grupo armado ilegal? Pues lo único que hemos recibido de la policía fue pues lo que fue el sueldo de nuestro hijo, mientras que él estuvo en cautiverio. Pero lamentablemente para nosotros creo que la única familia que tiene este dolor, que es que nos negaron la pensión, una pensión que por derecho le correspondía a mi hijo. Eso nos lo negó la policía y nos tocó pues lamentablemente demandar. Estamos en eso, en esa demanda. Señora Magdalena, cuando usted dice que el Estado, la policía le ha negado una pensión, ¿a qué se refiere? En ese momento Colombia entendió que prácticamente el Estado, el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos los iba a cobijar a ustedes. Prácticamente fueron víctimas directas, como miles de colombianos, de la guerra, de la amenaza terrorista que sufre Colombia. ¿Qué pasó exactamente ustedes como padres? ¿No recibieron esa pensión de ese hijo que digamos que esa era digamos uno de los grandes anhelos que él tenía, garantizarles la seguridad económica a ustedes? Y de hecho fue una de las razones por las cuales él entró a la policía. Sí, no sé, no entiendo, pues ellos nos dan unas razones, por tal motivo nos negaron esa pensión, pero para mí es doloroso y triste porque para él, esos años que él estuvo en la policía, era un derecho que le correspondía a él, y él luchó y sufrió y dio su vida precisamente para que sus padres tuvieran esa pensión que a él le correspondía y que ahora nos corresponde a nosotros, y nos la han negado lamentablemente.